Después de Evil Dead Rise, la nostalgia Evil Dead ha regresado, y la mayoría de las personas me estuvieron preguntando sobre los Deadites, cómo matarlos, qué son exactamente, y qué diferencia hay de estos Deadites de Evil Dead Rise con los de anteriores películas. Así que en este video, no solamente investigaremos a fondo sobre los Deadites, sino que también haremos un listado con los más brutales e icónicos de toda la franquicia. Es momento de recordar a todos los Deadites y demonios Kandarian que están ahí fuera, y tal vez te lleves un par de sorpresas. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bam! Los Deadites son una especie de super zombies poseídos por espíritus demoníacos que fueron invocados a través del gran poder del Necronomicon Ex Mortis, el libro de los obscuros, The Dark Ones, y tienen el poder de poseer a los vivos y a los muertos, y representan una de las mayores amenazas para la humanidad, ya que si los obscuros se hacen de este poder de los libros en nuestro mundo, no habrá nada que pueda detenerlos. Si nos vamos a la historia, en el principio de los tiempos, cuando la humanidad apenas estaba armando sus primeras civilizaciones, todo era controlado por una poderosa y misteriosa raza llamada los Obscuros. Ellos eran entidades que existían al mismo tiempo en diferentes realidades y poseían habilidades más allá de la comprensión humana. Estaban a niveles de lo que nosotros llamamos dioses. Un relato de Sumeria afirma que los Obscuros fueron engendrados en un reino más allá del nuestro. Incluso uno que es considerado perdido hasta para los viajeros entre dimensiones. Y en algún momento, por una razón que todavía no queda muy clara, se establecieron en la Tierra para esclavizar a la humanidad con la ayuda de criaturas demoníacas conocidas como los Deadites, los que no provocaron más que muerte y dolor a la raza humana. Hasta que un día de la nada apareció el elegido, un humano seleccionado por Dios con las habilidades necesarias para liberar a la humanidad de la tiranía de estos señores oscuros. Los relatos antiguos de diferentes civilizaciones conocen a este momento de la historia como el destierro. Sin embargo, los oscuros, de forma indirecta, aún buscan la forma de volver para retomar el control de la humanidad. Uno de los temas más complicados a discutir sobre los Deadites es la forma de enfrentarlos, ya que la falta de información directa y específica hace que varias teorías y fórmulas de luchar contra ellos que ya estaban establecidas hayan cambiado, especialmente con todas las nuevas secuelas que han ido saliendo. Lo que sí sabemos es que una vez poseídos por los demonios Kandarian, es muy difícil poder hacerle frente, ya que los Deadites no mueren de forma sencilla. Las balas no parecen tener mucho efecto, ya que vuelven a levantarse. Puedes cortarle algunas de sus extremidades, pero a pesar de que les cortas una mano o una pierna, incluso las extremidades siguen atacando como si fueran un enemigo más. También existe la opción de decapitarlos, aunque no siempre da resultado, ya que hemos visto a algunos de estos seres decapitados que siguen avanzando. Antes, en la película de Army of Darkness, se nos había dicho que quemarlos era una opción viable, pero en esta nueva Evil Dead Rise se nos confirma por medio del vinilo que esto tampoco es suficiente, y eso nos deja solamente con tres opciones disponibles. La primera es despedazarlos completamente, triturarlos lo más que se pueda, hacerlos puré, lo suficiente como para que sus partes que aún están poseídas queden inutilizables. Lamentablemente, como vimos, el demonio empieza a buscar nuevos envases. La segunda opción es un objeto antiguo y legendario llamada la daga kandariana, una daga ancestral que de alguna forma puede herir a los Deadites e incluso matarlos. Esta arma ya ha tenido un par de apariciones en la saga, y lo que sabemos es que la daga parece ser un objeto ancestral, probablemente de la misma naturaleza que la de los obscuros y los libros. Finalmente nos queda una última opción: utilizar directamente el Necronomicon Ex Mortis. A través de rituales, llevar a estas entidades a una prisión. Pero la verdad es que existen muy pocas personas que tengan la capacidad para entender los rituales, y cualquier error puede provocar que más de estos demonios vengan a la Tierra, provocando el fin de la humanidad. Antes de pasar directamente a la lista de los Deadites, cabe mencionar que ya está más que confirmado que no existe un solo Necronomicon, sino que en realidad existen tres. Y si te das cuenta, entre más pasa el tiempo,
los 3 libros se van juntando poco a poco, lo cual es muy peligroso. Ahora, sin más, vayamos con el listado. Los Deadites más brutales que hemos topado en la franquicia. Henrietta Knowles ya es un clásico de los Deadites en todo Evil Dead. Ella era la esposa del profesor Raymond Knowles y la madre de Annie, pero lamentablemente después de la traducción de su esposo del Necronomicon, se convirtió en la primera persona en ser víctima del demonio Kandarian después de siglos de su ausencia. Una vez convertida, no hizo más que torturar la vida de su esposo, que a pesar de saber que la única forma de pararla era despedazar su cuerpo, este no tuvo el valor de hacerlo y la terminó encerrando en el sótano, hasta que eventualmente fue encontrada por Ash Williams. Henrietta lo atacó poco antes de que pudiera regresar a la parte superior de la cabaña. Creyendo que William ya estaba muerto, Henrietta voló hasta la sala principal y comenzó a atacar a su propia hija. Ash logró volver a subir desde el sótano y, observando cómo el Deadite cambiaba de forma a su cuello de serpiente, Ash de forma rápida tomó su motosierra y empezó a cortar las extremidades de Henrietta, desconectando su largo cuello del cuerpo. Este empezó a desinflarse y Ash le dio el golpe mortal a Henrietta al volarle la cabeza con su escopeta. Y hay que decir que Henrietta ya se ha convertido en uno de los favoritos de toda la franquicia. Sin duda, uno de los Deadites que más apariciones tiene en todo Evil Dead. Mommy's with the maggots now. Ellie es el Deadite que vimos aparecer en la reciente película Evil Dead Rise. Ellie era una madre recién divorciada que fue poseída por el demonio Kandarian cuando su hijo Danny, por error, puso el vinilo que invocaba a la entidad. Una vez poseída, el demonio Kandarian le cede el poder a la entidad Deadite llamada la Madre, y esta empieza una masacre con su familia hasta que eventualmente se le cede el poder a otro demonio más, el Marauder, una entidad que aprovecha la unión de los cadáveres para crear una nueva criatura que sigue avanzando y uniendo cuerpos en una masa amorfa mientras no sea detenido. Este ser solamente puede ser vencido despedazando completamente su cuerpo, como lo vimos, por medio de la trituradora. Y lo que sabemos del final es que la entidad que ataca a la chica es nuevamente el demonio Kandarian. The Taker of Souls, o el Devorador de Almas, es probablemente una de las entidades más violentas y agresivas que hemos podido encontrar en Evil Dead. Es una entidad demoníaca que se alimenta de las almas de los humanos y que ha aparecido en varias culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, desatando un caos, muerte y guerra. Todas estas culturas le han dado muchísimos nombres y se le ha conocido como Satán, Bia, Lucifer e incluso algunos le llaman el mismísimo Azathoth. The Taker of Souls aparece por primera vez en la película Evil Dead del año 2013, la dirigida por Fede Álvarez. Es curioso, porque este demonio es bastante meticuloso a pesar del nivel de destrucción que suele causar. Si buscas registros históricos directamente de él, ya casi no quedan, ya que este demonio siempre se encarga de devastarlo todo, para que no quede nadie que pueda contar de su existencia. Ya en tiempos modernos, el Devorador de Almas tuvo un par de eventos aislados, pero nada relevante hasta que llegó a la masacre de la cabaña, donde vimos que después de la invocación, Mia se encontró cara a cara con el demonio, horrorizada al ver su versión macabra de sí misma. Este regurgitó una enredadera negra aceitosa que abusó de ella, lo que resultó en una lenta transformación en un Deadite. En el transcurso de las siguientes horas, el demonio consumió las almas de todos en la cabaña. Una vez saciado, permitió que otra entidad tomara el control. La Abominación es la entidad que vimos al final de Evil Dead del año 2013. Una vez que se completa el ritual de las 5 muertes, los amigos de Mia, vemos que se desata una lluvia interminable de sangre, que no cesará mientras la Abominación camine en nuestra tierra. Este ser suele tomar la forma física de un doppelganger del invocador, por una versión más feral del mismo. En este caso Mia, quien provocó la invocación sin querer.
aunque en realidad quien movió los hilos fue el devorador de almas. La abominación sale de las profundidades del infierno y emerge a la superficie lleno de sed de sangre. Es físicamente muy fuerte y se comporta como un animal salvaje. No se sabe a ciencia cierta de los poderes de la abominación, pero disfruta despedazando a sus víctimas físicamente. En la película vimos que Mia logra derrotarla partiendo su cabeza y parte de su cuerpo a la mitad con la sierra eléctrica. Kandar el Destructor es uno de los demonios profetizados como uno de los iniciadores del fin de todos los tiempos, y se anunció que solamente podría ser derrotado por el guerrero de las fuerzas de la luz, en este caso Ash Williams, y hace su aparición en la serie de Ash vs Evil Dead. Tras la llegada de los oscuros a la Tierra, Kandar fue liberado del inframundo para causar estragos en la humanidad. El ejército de los Estados Unidos trató de luchar contra el demonio, atacándolo con tanques y aviones de combate, sin éxito, e inevitablemente se retiraron para pedir un ataque con bomba nuclear, con la esperanza de poder destruirlo. Sin embargo, ellos, sin saberlo, estaban provocando que toda esa potencia de fuego solamente aumentara sus poderes. Así que usar un arma nuclear sobre él sería el final de los tiempos, otorgándole un super boost imparable. La única esperanza era Ash Williams, el elegido, quien tomó el control de un tanque abandonado para combatir al demonio, colocando la daga Kandarian en uno de los proyectiles del tanque. También conocido como los títeres de carne, son las víctimas desolladas del demonio Val, traídas de vuelta como criaturas parecidas a Deadites. Estos tienen ojos negros en lugar de blancos, pero por lo demás funcionan igual que los Deadites clásicos, los más débiles, con la excepción de que estos demonios aún pueden seguir atacando a pesar de estar decapitados. Estos solamente pueden ser detenidos con un desmembramiento a profundidad. A diferencia de los clásicos Deadites, carecen de personalidad cómica. De hecho, no tienen ninguna personalidad y están completamente enfocados en matar. Estos seres son creados cuando Val asesina y desolla a algún humano, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuántas de estas criaturas quedan allí fuera. Val es un poderoso demonio sediento de poder que hace su aparición en la segunda temporada de la serie. Conocido como Bill por Ash Williams, Val inicialmente afirma tener el deseo de destruir el mundo por completo, en lugar de gobernarlo, debido a su supuesta naturaleza destructiva. Pero a pesar de esto, es una entidad bastante inteligente y astuta. Utiliza disfraces y poderes mentales para enfrentar a sus enemigos, ya que goza provocando la discordia entre la sociedad y las civilizaciones. Tiende a menospreciar a los humanos y los trata como insignificantes, y suele hacer tratos con ellos que nunca cumple, por lo que es considerado un vil traicionero, aunque ya con el pasar de los capítulos, un poco sorprendido por la capacidad de los humanos, decide gobernar el mundo y que todos se inclinen ante él. A pesar de todo, Val es un demonio bastante poderoso con una serie de habilidades letales. Tiene inmortalidad, super fuerza y gran durabilidad, y a pesar de esto no prefiere el combate físico y gusta más de los engaños y el uso de la telepatía, además de que puede saltar entre cuerpos cambiando su piel y su voz para pasar desapercibido y engañar a las personas. Estos eran descendientes del oscuro conocido como Ruby y el demonio Val, invocados utilizando un encantamiento que se encuentra dentro del Necronomicon Ex Mortis. Los engendros sirvieron como los secuaces de Ruby antes de finalmente volverse en contra de su madre, mientras intentaban invocar a Val en el mundo de los vivos. Se desconoce cuándo se creó el lote original de los engendros, aunque lo más probable es que fuera durante la época en la que las fuerzas del mal dominaban por completo la Tierra y sus habitantes. Tampoco está claro si los engendros son o no hijos biológicos de ellos dos, o simplemente una invocación de los mismos utilizando magia. Son capaces de usar las sombras de sus víctimas para acechar y emboscar, y pueden anular la inmortalidad de seres mucho más poderosos.
haciéndolos totalmente asesinables. Tienen una gran capacidad de regeneración y a pesar de todo, la mejor opción para acabar con ellos es la daga Kandarian. Don't break the circle! Whatever you do, do not break the circle! Heligos se describe como una entidad demoníaca menor, pero que muestra una gran cantidad impresionante de poder comparado a cualquier humano, incluso lo suficiente para acabar con Ash si se descuida. Heligos es un dios que basa su control al poseer cuerpos de personas y actuar como si nada hubiese ocurrido, copiando a la perfección el comportamiento de sus víctimas poseídas, pero poco a poco moviendo los hilos para causar caos y que todos se suiciden o se maten entre ellos. Además del engaño, es muy hábil creando ilusiones mentales, como cuando engañó a Pablo con una ilusión que parecía que fumaba hierba cuando en realidad se estaba apuntando con el cañón del arma. Otra habilidad de este demonio es la teletransportación a corta distancia, por lo que es muy difícil enfrentarlo físicamente, ya que puede escapar e incluso acecharte de forma muy rápida. También conocido como el Ash Malvado, es un doppelganger demoníaco de Ash Williams. En el año 1300 después de Cristo, el clon lideró un ejército de Deadites contra los humanos al castillo de Kandar, en un intento de hacerse con una copia del Necronomicon Ex Mortis, pero finalmente fue derrotado por el Ash original y esta fue la trama de la película Army of Darkness, aunque ya había aparecido en la película Evil Dead 2 como una alucinación. Durante su aventura en el tiempo, esta entidad persiguió a Ash buscando el libro por toda su travesía. En la persecución, obligó a que Ash se tuviera que refugiar en un molino de viento donde se terminaron encontrando. Una versión de Mini Ash saltó a la boca del mismo y comenzó a atacarlo desde su interior. Después de varios conflictos y momentos graciosos, empezó a crecer de Ash una versión malvada de él y empezaron a luchar entre ellos, hasta que finalmente Ash asesinó a este doppelganger. Lamentablemente, después de cagarla con el Necronomicon, provocó que todos estos seres volvieran a revivir, y allí despertó accidentalmente a Evil Ash. Este comenzó a reunir a los muertos resucitados y los lideró al ataque del castillo Kandar. Durante la batalla se volvieron a encontrar y finalmente, después de quemarlo y catapultarlo, logró explotar a la versión malvada con una bolsa de pólvora. Los Obscuros son entidades que existen en diferentes mundos al mismo tiempo. Por medios desconocidos, viajaron desde sus dimensiones hasta la Tierra y procedieron a esclavizar a la humanidad completamente, con las criaturas demoníacas conocidas como Deadites. Ellos son los creadores de los 3 libros y lograron controlarlo todo hasta que finalmente el elegido pudo hacerles frente, junto con algunos de sus aliados. Los seres fueron encarcelados en las dimensiones espejo y en las tierras muertas. Ahora vagan de forma etérea buscando mover los hilos para recuperar los libros y volver a tener el control de nuestro mundo. Son seres envueltos en misterio. El alcance total de sus poderes sigue siendo en su mayoría desconocido, aunque parece variar según el obscuro que sea. En cualquier caso, uno solo de ellos representa una seria amenaza para nuestra dimensión, y la única debilidad conocida es el de la daga Kandarian, aunque existen algunos relatos cortos donde hay versiones más humanoides de ellos, y Ash y su gente pudo destruirlos utilizando armas comunes. El Kandarian Demon, o el demonio Kandarian, es un antiguo espíritu demoníaco que es la fuente principal para la creación de los Deadites y la mayoría de los sucesos ocurridos en la franquicia. El Kandarian Demon apareció por primera vez en Evil Dead como una fuerza invisible que acechaba y observaba a todos los personajes, pero su primera aparición física fue en Evil Dead 2. Se desconocen los orígenes exactos de esta criatura, aunque es posible fueran creación de los Obscuros durante su tiempo como gobernantes del planeta, para buscar víctimas y convertirlas en Deadites en algún momento.
También, por razones desconocidas, el demonio Kandarian fue puesto en un estado de sueño, esperando que alguien lo volviera a despertar de su letargo. No se tuvo un avistamiento de la criatura, sino hasta Inglaterra, cerca del año 1300 después de Cristo. Se sabe muy poco de sus actividades, pero sabemos que todo lo provocado durante Army of Darkness fue debido a este demonio. Incluso la creación de Evil Ash. Después de aquella batalla legendaria, volvió a permanecer inactivo durante varios siglos, hasta que fue convocado accidentalmente por el profesor Raymond Nowy mientras traducía los pasajes del Necronomicon. El demonio atacó por sorpresa a Henrietta y la convirtió en un Deadite, y posteriormente fue el causante de todo el caos y desastre en la primera trilogía de Evil Dead. El poder principal del demonio era la capacidad de convertir cualquier cosa en un Deadite, desde humanos, plantas y objetos inanimados. Se desconocen los límites exactos de esta habilidad, aunque a menudo lo que decide convertir termina infectado en Deadite. Él prefiere mantenerse como una fuerza invisible que acecha o se esconde según lo requiera, aunque a veces suele tomar también su forma física, que puede variar y se presenta de muchas formas. Hay que decir que prefiere no hacerlo porque es más vulnerable ante los ataques de Ash. Con esto terminamos la lista de los Deadites más brutales, poderosos y curiosos que han existido en la franquicia de Evil Dead. Sin duda existen mucho más, pero algunos decidí relegarlos para otro momento. Creo que te traje los más relevantes y aterradores. Eso sí, hay un par de Deadites que decidí dejarlo hasta lo último porque creo que merecen su propio video. Creo que te pueden sorprender. Estoy seguro que estás pensando lo mismo que yo también conozco un par de secretos que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video largo del lunes. Esto fue Cthulhu TV.